Una edición más del intercambio extremo y en este caso fue sorteada una de nuestras reinas, una de las más bellas de las mañanas paraguayas. Llegó el momento del desafío del intercambio extremo para la queridísima Belén Mora. Belén Mora, ¿lista, entrenada ya para colgarte de las telas? Y no sé cómo describir realmente esta sensación, no sé si alguna vez estuve lista para enfrentar esto. Es un desafío muy importante. Vamos a ver qué tal me sale. Te cuento, la gente dice, confía, ay, ella es bailarina, alguna vez bailó en su vida, seguramente lo va a poder hacer. Pero primero tenemos la altura, en segundo lugar hay que tener una fuerza en los brazos y vamos a ver si estoy lista. Lo importante es que estás acá, que te presentaste para cumplir el desafío. Lo vamos a lograr y no te preocupes que estamos acá para cuidarte. Ya te aseguramos, está todo ordenado. No sé si hay algo que quieras decir antes de someterte a las telas. Mami, papi, les quiero mucho. Bruno, un beso. A toda mi familia. No sé. Bueno, vamos a ver qué tal sale. Arrancamos entonces con el intercambio extremo de Belén Mora. Bueno, ¿qué tal? Nos encontramos aquí en Nimú Teatro Aéreo. Estamos en compañía de Selva y de Roberto. Yo estoy aquí lista para cumplir mi desafío, pero vamos a conocer un poquito más acerca de de este arte, ¿verdad? Es un estilo, un tipo de arte muy diferente, una disciplina artística muy diferente a lo que por ahí estamos acostumbrados a ver. Y Selva, Roberto, no sé si empezamos contigo, Selva, ¿me explicás en qué consiste? Nimú Teatro Aéreo. Es teatro aéreo, ¿verdad? Es la técnica un poco de lo que es la técnica del andinismo, de cuerdas, mosquetones y todo eso, pero toda esa técnica llevada y usada en el teatro, en el aire. Acá, como pueden ver, ¿verdad? Vamos todos para arriba nosotros con el teatro. También abajo, obvio, ¿verdad? Pero la técnica del teatro aéreo posibilita al actor, ¿verdad? Y a las actrices, ¿verdad? Ir para arriba, ¿verdad? Elevarse, eso. Y contame un poquitito, ¿hace cuánto tiempo que ustedes están desarrollando esta arte? Y nosotros cumplimos, ¿cuánto cumplimos ya? 17 estamos así casi por cumplir mayoría de edad. Hace rato. Acá también en el Galpón de Nimú, ¿verdad? Ahora estamos con la segunda convocatoria de teatro aéreo, ¿verdad? Tenemos talleres de teatro aéreo, tenemos también disciplinas circenses también, ¿verdad? Que son como primos hermanos de lo que nosotros hacemos, que es también técnica aérea, que es la de tela acrobática, la de trapecio y todo eso. O sea, acá venías a Nimú y haces 100% aéreo. A ver, quiero hablar con Roberto también. Roberto, vos también te subís a esto. Contame un poquitito la experiencia. Bueno, la experiencia es un poco enriquecedora, no, bastante, ¿verdad? Lo que pasa es que te posiciona como actor fuera de lo que sería el teatro convencional, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, Selva. Muchísimas gracias, Roberto. Ahí está. Muchísimas gracias. Vamos a ver, voy a subirme. ¿Me van a ayudar? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué tal me va y ustedes van a poder ver esto también. Vamos. She's got tickets to her own show, but nobody wants to go. And I'm stuck sitting in the front row. I'm singing along like there's no tomorrow. It's funny how you say that you made it on your own when you haven't worked for anyone your daddy didn't know. You say you got a job, but I don't know what you do. Such a fucking snob that you'll never know the truth. Perfect on the outside, but nothing at the core. It's easy to forget when you show up at my door. Stop messing with my mind, 'cause you'll never have my heart. But your perfect little body makes me fall apart. Your perfect little body makes me fall apart. She's got tickets to her own show, but nobody wants to go. And I'm stuck sitting in the front row. I'm singing along like there's no tomorrow. La 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 la. Bueno, estamos aquí. Bueno, quiero saber cómo me salió, siendo honestos, profe. Bien. Del 1 al 10, ¿cuánto le ponemos, negro? 9. Sí. No, 7, para ser generoso. No, 7 no. 8,90 le ponemos.
Si venía a hacer los talleres, de repente pegaría. Reiteramos otra vez, ¿cuándo empiezan los talleres? Este lunes. Este lunes la segunda convocatoria para teatro aéreo y para teleacrobática, para trapecio. Vengan a volar con IMU, que este año 100% aéreo. Estamos inscripciones todo el día, hoy hasta las 20 horas, ¿verdad? Ahora, pues, digamos, cualquier persona de cualquier edad puede hacerlo. ¿Hasta qué edad? Desde los 16, 18 años en adelante, ¿verdad? Si son menores de 20 en realidad pone que ya de 16, de 18, 16 más o menos, con permiso. Bueno, quiero contarles que les agradezco muchísimo en primer lugar, Selva, Roberto, gracias, la experiencia ha sido genial, jamás me imaginé, me asustó un poco cuando me subí, tengo que admitir, pero después ahí la seguridad de saber que estoy en manos de profesionales y que todo estaba bajo control, realmente fue sensacional. Y después las vueltas, el bollito, me encantó, me encantó. Vamos a venir sin duda. Y le voy a traer a las chicas, porque tengo otras 3 compañeras que seguro se prenden, seguro se prenden. Así que ya está, la invitación está hecha. Ha sido un placer realmente compartir con estos profesionales, conocer un poquito más acerca de esta disciplina artística que por ahí la gente no conoce. Y bueno, que vengan, que se interioricen y que puedan participar de las obras que presentan también IMU. Muchísimas gracias. Un placer, un gusto.